¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Yaniot PM. Hoy vamos a hablar sobre el alto número de contagios en Estados Unidos. Las autoridades están muy preocupadas porque la cifra de contagios en este país sigue subiendo. Hay un total de 2.300.000 casos en este país y los muertos ya suman más de 121.000, sobre todo en una veintena de estados, casi la mitad de los estados del país reportan repuntes en el número de contagios y los principales focos están ubicados en estados como California, Texas, Arizona y la Florida, que muchos temen podría ser el nuevo epicentro de la pandemia. Hay gran preocupación porque también en algunos hospitales se han visto rebasados nuevamente frente, no tal vez rebasados, pero han visto el aumento de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos y los expertos, los que lideran las políticas para hacerle frente a esta pandemia, temen que lo peor está por venir, especialmente el número de muertes. Según los analistas, los contagios se han producido, se han registrado en gente joven que ha salido con la reapertura económica a reanudar sus vidas en forma normal. Muchos han salido a protestar sin el debido distanciamiento social y sin el uso del tapabocas, que se ha convertido en un tema bastante controversial en este país. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Todavía estamos a tiempo de corregir esta tendencia. Para hablarnos de este tema, vamos a comenzar a conversar de inmediato con el alcalde de la ciudad de Miami, el alcalde Francis Suárez, y también con el doctor Kenneth Domínguez. Él es epidemiólogo de los Centros de Control de Enfermedades del CDC, de los Centros de Control de Enfermedades, quienes nos estarán hablando sobre esta nueva realidad y las posibilidades de que en las próximas semanas veamos una mejoría en el número de contagios. Alcalde Suárez, gracias por acompañarnos y como bien sabe usted, Florida parece ser un nuevo foco de contagio en Estados Unidos con un aumento de los casos junto con estados como California, Texas, Arizona. Ya en Florida hay cerca de 110.000 contagios y dicen que las cifras oficiales dicen que la mayoría de estos contagios se dan en el condado de Miami-Dade, donde está la ciudad que usted dirige. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esta pandemia en la ciudad de Miami? Lo que estamos haciendo es que esta semana, después de analizar las cifras nuevas, decidimos implementar una regla de imponer máscaras y tapabocas en público. Eso es algo que van a tener que utilizar los residentes en todos los momentos cuando están afuera, muy pocas excepciones si están haciendo ejercicio o si están comiendo en un restaurante. Así que pensamos nosotros y esperamos que eso va a ayudarnos a nosotros a reversar este aumento que hemos visto recientemente en los últimos 2 semanas. Excepto cuando se está haciendo ejercicio, de lo contrario tienen que usar tapabocas. ¿Qué pasa en las playas? La gente tiene que usar tapabocas en las playas. ¿Qué posibilidad hay de que si los casos siguen aumentando, se cierren las playas nuevamente? Desafortunadamente yo no tengo jurisdicción sobre las playas, así que yo no puedo decir. Lo que te puedo decir es que yo hablo constantemente con el alcalde de la playa. He discutido el tema también con el alcalde condal. Lo que él había decidido, el alcalde de la playa, es esperar hasta el principio de junio para abrir las playas. O sea, éramos una de las playas que abrió más tarde que las otras playas en todo el estado de la Florida, y él decidió hacer eso. Yo lo apoyé, pero desafortunadamente lo que estamos viendo es lo que esperábamos, que la posibilidad que mucha gente están yendo a las playas y es posible que se está aumentando los contagios ahí. Claro. Y usted ya también supongo que ha coordinado estrategias con el gobernador Ron DeSantis. ¿Qué tipo de coordinación han hecho? La realidad es que yo no he discutido mucho estos temas con el gobernador en los últimos 2 días. Yo estaba enfocado más en mis discusiones con él con respecto a las manifestaciones que tuvimos las 2 semanas anteriores. Eh, él ha enfatizado en mis conversaciones con él que obviamente 2 cosas. Número uno,
estamos viendo la mayor aumento en el porcentaje de edades desde 18 a 35, que son las personas más jóvenes, que normalmente no se enferman con la misma gravedad. Y no estamos viendo, gracias a Dios, por el momento, un aumento en las cifras de muertes, que es obviamente la cifra que es la más importante, y a la misma vez que también se demora 4 o 5 semanas después de estos aumentos en casos nuevos. ¿Usted cree que la medida del tapabocas obligatorio va a ser suficiente o qué otras opciones están contemplando en caso de que la curva siga aumentando? Esperamos que va a ser efectivo. Todas las regulaciones, las recomendaciones nos dan a nosotros mucha confianza de que si se utilizan en una mayor cantidad, en un mayor porcentaje, puede tener un impacto bastante grande, como sabemos que tuvimos durante los órdenes de quedarse en casa, que fueron completamente efectivos. Tenemos ese orden que podemos reimplementar, pero queremos evitar eso la mayor tiempo posible, por consecuencias de que tiene un impacto dramático en la economía, algo que queremos tratar de evitar, entendiendo que no estamos en el mismo lugar que estábamos cuando empezamos esta pandemia hace algunos meses, en cual la economía iba bastante bien y estábamos empezando y no sabíamos mucho de esta enfermedad. ¿Qué determinaría en términos de cifras y de panorama general el hecho de que ustedes tuvieran que tomar esa decisión, cerrar de nuevo los negocios, los comercios, la economía? Yo creo que las cifras claves serían las hospitalizaciones, que se han aumentado, pero todavía tenemos bastante capacidad, y también el nivel de muerte. Si el nivel de muerte se empieza a aumentar tanto como la capacidad se disminuye en los hospitales, entonces se van a tener que considerar medidas mucho más dramáticas. Claro. Ahora, ¿qué reacción, alcalde, le merece esta decisión del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que junto con Connecticut y Nueva Jersey han decidido poner en una cuarentena, en un confinamiento de 14 días a todas las personas que vengan de Florida y de los otros estados con altos casos de contagio? Bueno, es lo mismo que nosotros hemos hecho con ellos, así que entiendo completamente el hecho de que ellos quieren hacer eso. Yo inclusive le había pedido al presidente que descontinuara vuelos desde lugares donde hay alta incidencia de COVID-19, y él lo hizo con respecto a Brasil, porque es muy difícil, por ejemplo, en la ciudad de Miami, obviamente, como estamos viendo en estas semanas, lidiar con este aumento y a la misma vez tener que bregar con el hecho de que hay turistas o extranjeros viniendo a una ciudad en un aeropuerto que, por ejemplo, tiene normalmente 50 millones de pasajeros, que es doble la población del estado de la Florida. Y en este momento, si está funcionando a una capacidad de 10%, tiene 5 millones, que es doble la población del condado de Miami-Dade. Así que eso lo o sea, el trabajo mío y el trabajo de los funcionarios electos, muy difícil en controlar la propagación cuando ni podemos controlar la población. Claro. ¿Y esto cómo les va a afectar el turismo, que es la principal fuente de ingreso en esta ciudad, en este estado? ¿Cómo con estas cifras de altos contagios y la posibilidad de que Florida se convierta en el nuevo foco del país, esto cómo afectaría los ingresos y la economía de la ciudad? Bueno, nos está afectando increíblemente. Te puedo decir que simplemente del presupuesto de la ciudad de Miami, nosotros fuimos de un superávit de 20 millones de dólares a un déficit de 25, o sea, es una diferencia de 45 millones de dólares en solo 3 meses. Así que esto está afectando la economía nuestra, la habilidad de nosotros proveer servicios, pero si Dios quiere, las medidas que hemos implementado van a reducir este aumento a un nivel en cual ya la gente se puede sentir cómodo en venir aquí a disfrutar de lo que todo lo bueno que tenemos aquí en la ciudad de Miami. Y por último, alcalde, usted se ha referido a esa fotografía donde se lo vio en un restaurante sin distanciamiento social, sin tapabocas, algo que le valió varias críticas. Usted se ha disculpado, pero ¿qué lección le dejó ese episodio y cómo evitar que otros sigan su mal ejemplo allí?
Bueno, lo que yo creo que lo primero que señala es que no soy perfecto. Eh, yo creo que cualquier político, hay mucha gente que quieren abrazarlo, quieren darle la mano, quieren tomar fotos con uno. Y yo, siendo una persona que tuvo COVID también y que estaba en confinamiento por 18 días, me tengo que reacostumbrar a la realidad que estamos en un mundo distinto, en cual es importante yo como un oficial electo es señalar que soy un ejemplo y que voy a actuar de la forma apropiada en todo momento, pero también soy un ser humano y cualquier persona puede cometer un error y tomar una foto. Eso no significa que en la gran proporción de los momentos en cual yo estoy afuera, yo estoy completamente siguiendo las reglas y lo estaba siguiendo en ese restaurante hasta ese momento. Pues alcalde, no sé si tengo un mensaje para la población. En estos momentos tenemos razones para estar muy preocupados. ¿Usted está confiado en que el contagio se va a controlar? ¿Qué le diría a los residentes de Miami y a quienes quieren venir a Miami a disfrutar de esta ciudad, de sus playas y de sus parques en sus alrededores? Mi mensaje es que tenemos que hacer esto conjunto, tenemos que actuar responsablemente, no solo para nuestra propia salud, pero para el hecho de que nuestra ciudad depende en los fondos que recibimos de personas que se sienten cómodos venir aquí. Así que tenemos que proyectar el hecho de que estamos actuando de una forma responsable para asegurar que la gente que venga aquí lo puedan hacer de una forma segura. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, esperemos que las cifras muestren un manejo, digamos, más óptimo de la situación y sigan llegando los turistas y la gente pues pueda adelantar sus actividades en forma normal. Gracias. Sí, gracias. Doctor Domínguez, gracias por acompañarnos. Explíquenos qué es lo que está pasando, por qué han aumentado los contagios, qué estamos haciendo mal. Sí. Pues el aumento que estamos viendo puede ser por varias razones. Primero que siempre cuando se hacen más pruebas, obviamente van a haber más casos porque están aumentando el número de pruebas. Pero también puede ser que estamos haciendo más pruebas en gente que no tienen síntomas. Recuerda que al principio de la epidemia se hacían las pruebas solamente en gente que tenían síntomas o en gente que habían tenido contactos con casos confirmados. Hoy en día tenemos más acceso a esas pruebas, podemos ver que podemos hacer las pruebas en gente que no tiene síntomas. Esa es otra razón. La tercera razón es porque hoy en día también más personas se sienten más cómodos, están más relajados y no están usando las cubiertas de tela de cara y no están manteniendo la distancia física que deben de tener de 6 pies a otras personas. Se están infectando más personas por ese medio también. ¿Por qué, a diferencia de lo que sucede en Asia y en Europa, el uso de las mascarillas, el uso del tapabocas en Estados Unidos se ha vuelto tan controversial? Sí, pues obviamente aquí en los Estados Unidos el sistema es diferente. Por ejemplo, lo que dice el gobierno, las agencias de salud pública son recomendaciones. No es algo mandatorio que las personas tienen que hacer. Allá en otros países como la China es algo mandatorio. La gente tiene que seguir las recomendaciones del gobierno. Aquí es diferente. Aquí no tenemos esas reglas. Entiendo. ¿Qué medidas está preparando los Centros para el Control de Enfermedades en cuanto al uso del tapabocas y alguna otra medida preventiva? ¿Qué están preparando ustedes para informarle a la población en vista de que casi que la mitad de los estados están presentando aumentos en los contagios? Pues seguimos con las mismas recomendaciones en términos de la prevención. Por ejemplo, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, evitar el contacto cercano con personas que están enfermas,
mantenerse en sus casas cuando están enfermos. También cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego tíralo a la basura. Siempre limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un spray o toallita de limpieza doméstica. También lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de soñarse la nariz, toser o estornudar, yendo al baño y antes de comer o preparar comida. Si no hay agua o jabón disponibles, use un desinfectante para manos base de alcohol con al menos 60% de alcohol. Lávese siempre las manos con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias. Uh-huh. Esas son las recomendaciones que siempre se hacen y seguimos haciendo esas mismas recomendaciones. Es algo tradicional en términos de cómo prevenir la infección. Claro, doctor, pero en las últimas semanas escuchamos cómo ya decían que no era motivo de contagio el hecho de que uno tocara superficies que se pensaban que podrían estar contaminadas. Entonces la gente ha relajado, digamos, medidas como lavar los alimentos o limpiar las superficies o quitarse la ropa tan pronto entran a su casa cuando regresan de la calle. Eso entonces se tiene que mantener. El hecho de contaminarse por medio de la comida no es algo que se ha probado en términos científicamente. No pensamos que ese es un medio de contaminarse, pero sí sabemos que se puede contaminar una persona por medio de gotas respiratorias que pueden surgir cuando alguien habla, cuando alguien destornuda, cuando están cerca, menos de 6 pies de otra persona. Por eso es que recomendamos el uso de las cubiertas de tela de cara. Entiendo. Ahora, ¿qué prevén ustedes en las próximas semanas? ¿La curva de contagios seguirá aumentando o se va a aplanar? ¿En qué momento? Ahora mismo en varios estados estamos viendo un aumento en casos y pensamos que posiblemente vamos a seguir viendo esos aumentos y no sabemos, pues puede ser que, como hablamos al principio, cuáles son las razones por cuál hemos visto estos aumentos, pero queremos que las personas sigan las medidas de prevención que hemos hablado en términos de cómo prevenir la transmisión. Si las personas no siguen estas recomendaciones, vamos a seguir viendo transmisión y aumentos en los casos. Antes de su entrevista, entrevisté al alcalde de Miami, quien esta semana estableció el uso de mascarillas como una medida obligatoria en espacios públicos. ¿Usted cree que una prohibición así debería implementarse a nivel nacional? Pues yo pienso que es bueno estandarizar las recomendaciones, pero como le digo, que a nivel nacional solamente podemos recomendar las cosas, no podemos hacerlas mandatorias. Cada estado tiene que decidir por su cuenta si van a implementar ese tipo de recomendación mandatorio. Y por último, ¿cómo están funcionando los hospitales? Porque inicialmente estaban, digamos, sobrecargados de trabajo, no tenían suficientes camas, suficientes respiradores. Hoy en día, ¿cuál es la situación con el aumento de los casos? Sí, depende de cuál estado. Por ejemplo, en Nueva York, recuerda que al principio hemos visto que tenían muchos casos y no tenían bastante espacio en los hospitales. Tuvieron que mandar a algunos pacientes que eran gente mayores a los centros de envejecientes en vez de estar en el hospital. Pero hoy en día en Nueva York, como estaban bien estrictos en términos de las medidas de prevención, han visto un disminuyo de casos y ya tienen más espacio en los hospitales. En
otras partes de la nación hemos visto aumentos, por ejemplo, en sitios rurales, en ciertos estados. También hemos visto un aumento en casos y también ahora no hay bastante espacio en algunos de esos hospitales. Depende de cuál estado estamos hablando. Pues bueno, esperemos entonces que la gente tome conciencia y escuche las recomendaciones de ustedes, los expertos, para ver si podemos controlar a mayor velocidad esta pandemia en Estados Unidos. Gracias, doctor Domínguez, por acompañarnos. Sí, cómo no. Gracias a ustedes. Bueno, ¿ahora qué? Esperemos que las cifras disminuyan ahora que las protestas obviamente se han detenido en varias ciudades importantes del país, que los jóvenes no están tan expuestos en las calles sin tapabocas, que oigan las recomendaciones y que disminuyan los casos de contagio y que tengan mayor conciencia ante la posibilidad no de contagiarse entre ellos mismos, sino de contagiar a la gente que realmente tiene alto riesgo, que está en alto riesgo, que tiene condiciones preexistentes y que las vuelven mucho más vulnerables frente al virus. Así que pareciera que las recomendaciones son las mismas, pero los médicos, como ya lo escucharon, y las autoridades hacen énfasis en el uso del tapabocas, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social. Eso especialmente si usted va a algún lugar donde hay una multitud, donde hay mucha gente. Así que tomemos las medidas porque nadie quiere en este país que vuelvan a cerrar la economía. Esta pandemia nos ha costado muy caro, no solamente en vidas humanas, en energía de todo el sistema de salud, de todos los trabajadores y el personal de la salud, sino también en dinero, en crisis de gente que ha perdido sus negocios, que ha perdido el trabajo de toda su vida y que han tenido que despedir a sus empleados o simplemente han tenido que cerrar o declararse en bancarrota. Así que esperemos que todos seamos más conscientes de que tenemos que mantener la guardia en alto para hacerle frente al coronavirus y poder controlar esta pandemia en Estados Unidos. Gracias por su atención. Los espero en el próximo Yaniot PM. Y recuerden seguirnos a través de nuestra página en la web univisionnoticias.com.